Hola, soy Isidora Stevenson, dramaturga, autora de la obra Niebla, recién publicada por la editorial de la Universidad Finisterra. Yo partí actuando primero, luego dirigiendo, y el 2013 empecé a escribir. Cuando dirigí al comienzo, como esta obra que tenemos al fondo de la escenografía, que es H.P. Hans Pozo, y yo en esa época no escribía, entonces le iba pidiendo los textos a los dramaturgos con los que trabajaba. Partí escribiendo Campo, luego Hilda Peña. Yo creo que he escrito como 12 obras desde el 2013. Y claro, yo siento que partí como grande escribiendo. En general, las personas de mi generación parten escribiendo en la escuela, pero a mí me pasaba que cuando llegamos a la clase de historia del teatro, nos contaba la historia solo de hombres, dramaturgos, Isidora Aguirre, y se acababa el semestre. Entonces, era muy intimidante y en ese sentido fue súper bacán conocer a otras mujeres dramaturgas inspiradoras que justamente me fueron impulsando y fui aprendiendo cosas en talleres. En general, para mí, hay una primera etapa independiente si es un proceso, un proyecto personal o un proyecto donde me invitan a trabajar. Para mí lo primero es comprender el mundo del que voy a hablar. Entonces estudio y busco todos los referentes posibles. Y luego con escribir desde cualquier lugar. Es decir, no pienso en una estructura para empezar a escribir o esto es lo que va a pasar, sino que empiezo por los bordes, por lo que me aparezca primero para poder después empezar como a indagar y encontrar lo que quiero hacer. Para mí es muy importante cómo se retratan las mujeres en la ficción. Cuando he escrito teatro, pero también narrativa o cine, tematizar no es suficiente para instalar una perspectiva. Creo que la perspectiva está por sobre el tema. Y en ese sentido, eso es algo que trato de atender mucho. ¿Cómo son las mujeres que están? ¿De qué hablan cuando están solas? ¿Cómo son las mujeres? ¿Cómo se retratan? ¿Qué arquetipos son los que se instalan? ¿Cómo se vuelven a pensar esos arquetipos? Y en ese sentido, eso ha sido una búsqueda para mí desde que empecé a escribir. Porque claro, está lleno de historias sobre mujeres contadas por hombres con unas perspectivas espantosas. Entonces es interesante como entender que tematizar no es suficiente, que hay que observar las perspectivas y cómo podemos aportar a ciertas discusiones. Y entender que hay temas que tienen, o sea, el voto de la mujer no es un tema feminista, es un tema democrático. Pensar eso creo que es importante, y sobre todo en los espacios de los talleres, para también abrir esas preguntas. ¿De qué escribimos hoy, por ejemplo? Bueno, Niebla partió siendo un proyecto de la FINI, una invitación para hacer teatro por Zoom. Me convocaron Marco Antonio y la Malá con una idea. Y yo le dije, ¿sabes que a mí no me interesa esa idea que me están proponiendo? Les contrapropongo esto. Porque me hacía todo el sentido que fueran, por ejemplo, adultos mayores en el contexto de pandemia, los protagonistas de la historia. Y me parecía interesante también que generar una tensión entre ellas y la idea que se nos ocurrió ahí con la Sole es que fuera justamente una mujer que trabajó en la casa de otra mujer y que finalmente es su trabajo el que permite que ella se desarrolle personalmente y profesionalmente, y por otro lado, cómo se acompañaron y cómo, para que las mujeres puedan salir a trabajar, que tienen hijos, hay otras mujeres que cuidan a sus hijos. En esta relación de subalterna también hay una maternidad medio subrogada de la que no se habla mucho. Por otro lado, me parecía interesante cómo la distancia podía ayudar a una a verse a sí misma y ver a la otra y ese vínculo que las atravesó toda la vida. Bueno, este teatro en particular donde estamos, que es el Teatro del Puente, es un teatro que apoya el teatro emergente. Nosotros éramos teatro emergente hace 18 años y hasta el día de hoy siguen estrenándose obras chilenas, dramaturgia chilena, joven acá. Y ese es el tipo de impulso que necesitan los autores y las autoras para poder trabajar y dar a conocer su dramaturgia, su escritura, porque esa es la única manera de ir abriendo nuevos referentes, de ir conociendo nuevas autorías, nuevas voces. Y en ese sentido el Teatro de las Finis también fue fantástico. En ese momento al invitarme, yo nunca había tenido la experiencia de trabajar ni sobre los adultos mayores, ni sobre la memoria, y tampoco en la virtualidad. Entonces, abrir nuevos espacios y abrirse a nuevas escrituras creo que es tremendamente relevante.